Hola a todos, bienvenidos de nuevo al resumen semanal de petróleo. Si eres nuevo acá, mi nombre es Oliver y en este video profundizamos en los mercados petroleros y las últimas actualizaciones de la industria. Si alguna vez te has preguntado por qué los precios del petróleo fluctúan tanto, quédate acá, porque lo vamos a desglosar todo. El sentimiento bajista continúa dominando los mercados de petróleo. Aunque hubo un potencial aumento de precios debido a tensiones geopolíticas tras el ataque de Israel en Líbano y el asesinato del líder de Hamas, el líder político Ismail Haniyeh, los precios del petróleo siguen bajando. La falta de represalias de parte de Irán y las preocupaciones sobre la demanda mantienen los precios totalmente a la baja. El miércoles, el inventario de petróleo de Estados Unidos reportó una caída de 3.4 millones de barriles, superando la previsión de 1.6 millones. Aunque el mercado subió con el anuncio del inventario de petróleo, el asesinato del líder de Hamas, cayó el viernes con el Brent cerrando 78.32 y el WTI cerrando en $74.50 el barril. Movimientos claves del mercado. La reunión del 1 de agosto de la OPEP+ decidió mantener su política sin cambio y comenzar a deshacer los recortes voluntarios a partir de octubre del 2024. Tenemos a Chevron, que finalmente traslada a Houston todas sus oficinas debido a regulaciones desafiantes en el estado de California. La mudanza de las oficinas del CEO y otras funciones se complementará para el 2028. Trasfigura ha acordado comprar la refinería Fort Sumter de ExxonMobil, junto con sus terminales adyacentes, formando un consorcio con Entara LLC. El arbitraje sobre la participación de Hess y el bloque Stabroek de Guyana no se llevará a cabo antes de mayo del 2025, retrasando la adquisición de Hess Energy por Chevron. La británica BP firmó un acuerdo preliminar con Irak para desarrollar campos de petróleo y gas en Kirkuk, tras una carta de intención inicial interrumpida por el Estado Islámico. Tenemos a la colombiana Ecopetrol decidiendo no comprar una participación de Crown Rock, afectando las esperanzas de inversiones compartidas con Occidental Petroleum. Sinochem está negociando con Prio para vender una participación minoritaria en el campo Costa Afuera, conocido como Peregrino. Y las recientes alegaciones de fraude electoral en Venezuela están generando inestabilidad en el mercado petrolero. La contienda electoral entre el presidente Nicolás Maduro y el candidato opositor Edmundo González Urrutia podría impactar la producción y la inversión en el sector petrolero del país. Esto ha sido todo por parte de los fundamentales. Entremos ahora un poquito a las gráficas. Esta semana 31 fue una semana bastante interesante. Desde el punto de vista, por supuesto, fundamental, como ya lo explicamos, hubo varios incidentes los cuales llevaron al petróleo a tener ese impulso alcista que siempre hemos comentado cuando suceden algún tipo de tensiones en el Medio Oriente. Aquí nos encontramos, por supuesto, como siempre, en velas diarias. Tenemos junio, fue un mes completamente alcista para el mercado petrolero. Habíamos llegado a esta zona de oferta, lo cual, por supuesto, aunque habían tensiones geopolíticas, habíamos hablado de que era muy probable de que el precio tuviese esta caída que efectivamente demostró. Técnicamente hablando, necesitamos esta corrección para después potencialmente poder tener una alza un poco más armoniosa en la acción del precio. Observemos prácticamente lo que sucedió el día miércoles. Puntualmente esta vela que tenemos acá. El miércoles tuvimos no solo que el reporte de los inventarios americanos fueron casi que el doble de lo que se esperaba en su reducción. Eso, por supuesto, recordemos que eso da un impulso alcista al mercado porque hay un mayor consumo del producto del petróleo y, por supuesto, una economía mucho más robusta. Adicionalmente a eso fue cuando se hizo el anuncio de parte de Israel que reconocieron que habían eliminado de la faz de la tierra al líder político de Hamas en Irán. Y por supuesto, eso dio el precio, esta alza tan grande, y vemos cómo el precio el jueves hizo lo que se conoce como un barrido de la liquidez. Y por supuesto, ahí vimos cuando una vez que se barre esa liquidez, las tendencias o el sentimiento bajista predominó en el mercado, llevándolo completamente a la baja, tocando ese día viernes el más bajo punto del precio fue 72.46 para cerrar, como lo habíamos ya indicado, en 73.50. Entremos un poco a las velas de 4 horas para poder ver un poquito más en detalle todo esto que estamos hablando. Recordemos
cuando habíamos establecido estas tres zonas de demanda en la acción del precio. Teníamos esta zona marcada, teníamos también adicionalmente esta zona y habíamos hablado que potencialmente el precio podía llegar a esta última zona de demanda en velas de 4 horas. Efectivamente vimos como el precio fue marcando su pauta, vemos el recorrido del miércoles, el barrido de la liquidez ese día para luego fuertemente caer. Y vemos o podemos observar, aquí podemos hacer un poquito de zoom, vemos cómo el precio respeta todavía esa gran zona de interés de demanda sin mitigarla completamente, pero prácticamente podemos decir que la mitigó un 98% y cierra con ese impulso alcista. ¿Qué podemos ver acá antes de entrar a utilizar nuestros indicadores técnicos como el RSI y el MACD? Es de que incluso todavía con esta gran caída nos encontramos desde el punto de vista de la estructura mayor de H4 en una acción del precio completamente alcista. La única forma que nosotros podríamos considerar de que estamos en presencia de quizás un mayor recorrido bajista en la acción del precio es si el precio es capaz de romper este nivel. Cambiaría completamente el mapeo de la estructura swing o la estructura mayor en H4 y podríamos entonces estar en presencia de un petróleo con una tendencia un poco más bajista, registrando precios por debajo de los $70 el barril. Pero bueno, no nos adelantemos mucho a los hechos, veamos entonces, vamos a remapear aquí un momentico. Aquí ya tenemos graficado nuestro MACD y nuestro RSI. ¿Qué podemos ver acá? El precio, por supuesto, vemos como en RSI está completamente oversold, sobrevendido, y podríamos entonces esperar ese impulso o ese movimiento alcista en el mercado. Acá vemos lo que se conoce, pero claro, esto ya por supuesto pasó, esto fue una divergencia bajista bastante fuerte. Este tipo de divergencia, tengo un post en mi Instagram donde identifico los 3 o 4 tipos de divergencias, tanto alcistas como bajistas, y esto es lo que se conoce como una divergencia escondida, ya que si vemos es muy sutil, digamos, en la acción del precio poderla identificar. Y por supuesto, desde el punto de vista de MACD, continuamos nuevamente con MACD dando ese cruce que representa, por supuesto, esta caída fuerte que tuvimos del mercado. Aquí tenemos la caída del mercado, justamente acá, justamente en este nivel, es cuando el precio cruza y tenemos esta caída. Entonces, vamos a borrar un momento los indicadores. ¿Qué tenemos que tener presentes técnicamente hablando? Prácticamente tenemos la mitigación completa de esta zona de demanda en velas de 4 horas. Sin embargo, podemos ver de que acá todavía tenemos otro bloque de 4 horas que todavía puede ser necesario que el precio mitigue para luego tener ese impulso alcista. Siempre y cuando el precio se mantendría bajista hasta que sea roto el nivel más bajo o el swing más bajo de la estructura mayor de las velas de H4. Este nivel representado acá. Si eso no sucede, por supuesto, el precio debería mantener o empezar a recuperar desde acá, cerrando como cerró el mercado el viernes pasado con esta vela, la cual cerró por encima. Aquí podemos ver en detalle, vamos a ver un momentico. Vemos como la vela de 4 horas efectivamente cierra por encima de la vela de 4 horas previa. Si esto lo juntamos, déjame ver 4 más 4, 8 horas. Vamos a ver en 8 horas, debería ser. Vemos cómo es totalmente un pin bar, que es una vela que indica, técnicamente hablando, que estamos en presencia de ese comienzo de esa tendencia alcista. Bueno, como siempre, vámonos a 4 horas nuevamente. Como siempre les digo, tenemos que no crear ningún tipo de valla, sino ver prácticamente lo que el mercado nos está diciendo. Podríamos estar en presencia ya claramente una presencia alcista si vemos que el precio es capaz de
Romper la estructura interna que está completamente bajista, cambiar alcista y ahí sí nuevamente podríamos esperar con mayor confirmación que ya esta corrección bajista llegó a su nivel necesario que necesitaba para entonces ver unos precios de petróleo por encima de los $78 el barril. Si encontraste útil este video, por favor dale un like, déjame en los comentarios abajo con tus opiniones y preguntas y no olvides suscribirte al canal para más actualizaciones. También haz clic en el icono de la campanita para que no te pierdas el próximo video. Hasta la semana que viene. Soy Oliver y esto es OG FX Trader. Mantente informado y sigue operando con inteligencia. Y por supuesto, no olvides, si estás en búsqueda de un broker, en la descripción de este video te dejo mi broker 100% recomendado, TradView Markets, y obtén las mejores condiciones de trading. Chao.